Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Bueno, lo que parecía un meme, este fragmentito que acaba de escuchar, era un video de Javier Milei, del presidente argentino, antes de las elecciones, pues dando un adelanto de lo que iba a ser su gobierno. Muchos no pensaban que lo iba a hacer, pero la información, pues bueno, ahí está confirmada. El presidente ultra cierra el Ministerio de la Mujer y la Subsecretaría contra la Violencia de Género y desfinancia los programas de apoyo a mujeres y diversidades sexuales. Después de años de luchas por políticas feministas y de género en Argentina, el presidente los echa a la basura, no les da un peso y los desmantela. Y para hablar de esto, me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañe María José Ursúa, internacionalista, maestra y próximamente doctora. María José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Javier, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchos saludos a ti y a toda tu audiencia. Bueno, pues es tu sección, se llama De Vuelta al Mundo. Vamos a estar platicando contigo cada 15 días y para nosotros es un honor. Es tu espacio también, María José, y me parece importantísimo el tema que pones sobre la mesa. Cuéntanos un poco de lo que está sucediendo en Argentina. Muchas gracias, Javier. Bueno, muy feliz de estar aquí. Les cuento que Argentina estuvo ayer en el foco de las noticias internacionales debido a la aprobación en el Senado, en medio de un montón de protestas sociales, de lo que se conoce como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que es una ley ómnibus propuesta por el gobierno de derecha de Javier Milei, que abarca una reforma laboral, reforma de inversiones, privatizaciones, y facultades extraordinarias para el presidente, entre otras medidas. Y en el marco de esto es que quiero poner el foco hoy, como mencionabas, en algo que no se habla tanto y que son las medidas que está adoptando el gobierno de Milei para desmantelar las instituciones relacionadas con derechos de las mujeres y diversidad sexual en Argentina. En efecto, ¿no? Tras entrar en funciones el 10 de diciembre pasado, sí, el gobierno de Milei desaparece el Ministerio de las Mujeres y el Instituto Nacional contra la Discriminación. Dispone que el Ministerio de las Mujeres pasa a ser una subsecretaría de protección contra la violencia de género, la cual fue definitivamente cerrada el viernes pasado. Y bueno, además el gobierno de Milei está desapareciendo los programas estatales sobre género y diversidad, como mencionabas también, ¿no? Por ejemplo, el programa Acompañar para brindar apoyo económico a mujeres y personas de la comunidad LGBT+, que son víctimas de violencia, el programa Registradas para la formalización de trabajadores del hogar. Y por otro lado también La Libertad Avanza, que arropa a Milei y que empezó siendo una coalición de partidos políticos y que ahora se acaba de convertir en partido político, presentó una iniciativa de ley que propone volver a penalizar el aborto y que no sea legal ni siquiera en casos de violación. Esta propuesta no solo daría marcha atrás a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada tras intensas movilizaciones feministas que tal vez recordarán. Todos la recordamos, sí, todos claro la recordamos, sí. Y no solo eso, y yo creo que es puntualizar cuántos años costó, ¿no? ¿Cuántos años costó llegar a tener estos institutos? ¿Cuántos años llegó a tener estas leyes? Y es de un zarpazo, María José. Es brutal. Esta ley, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada a finales del 2020 y la nueva propuesta legislativa es aún más restrictiva, no solo que esta ley de 2020, sino que el Código Penal anterior a esta ley, pues, o sea, es un retroceso enorme, porque no solo queda fuera, ¿no?, la interrupción voluntaria del embarazo, sino que además ya no hay causales como por ejemplo, bueno, está prohibido, pero está permitido en casos de violación. Esto es algo que en Argentina no se ha visto en muchísimas décadas. Y bueno, como creo que es relevante reflexionar como por qué vemos este desmantelamiento de las instituciones sobre derechos de las mujeres y diversidad sexual en Argentina. Y creo que es importante primero decir que es parte de una estrategia para desmantelar el Estado que va mucho más allá de esta agenda en específico. Mira, ¿no? En la visión libertaria de Milei, el Estado es un problema y no parte de la solución a las problemáticas nacionales en general. Apenas la semana pasada Milei declaraba en una entrevista en televisión que él es quien destruye al Estado desde adentro y que él se siente como un infiltrado en las filas enemigas y que la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odia al Estado como él. Entonces es una visión muy extrema de la realidad. No, pero es interesante, o sea, es interesante sí. decir que no es una lectura tan simplista el tema de Javier Milei en contra de las mujeres, sino de decir, el Estado no sirve para nada.
y el Estado gasta en estas, lo que él llama o nimiedades o tonterías o como le quiera poner de los adjetivos, pero lo que dices es cierto, este es solo el abrir un pedazo, o sea, un poco la puerta. Lo que realmente está pensando es desmantelemos el Estado y todo lo que yo creo que en realidad es un gasto a la basura, todo eso se va, sin pensar en un momento en temas de derechos, sin pensar en temas de minorías. Es una visión mucho más profunda y mucho más catastrófica. Perdón, María José. No, claro, sí, mucho más generalizada que los temas de derechos de las mujeres y diversidad sexual en específico. Aunque sí quiero decir que también es cierto que Milei y sus aliados tienen un especial desprecio hacia los temas de género y diversidad, ¿no? Y ello explica por qué, por ejemplo, además del desmantelamiento de las instituciones, que podría explicarse a partir de su visión más general del papel del Estado, también adopta unas medidas simbólicas que en realidad pues no abonan a esta visión más general, ¿no? Como por ejemplo eliminar el lenguaje inclusivo en la administración pública, ¿no? Eso no tiene nada que ver con reducir los recursos y las capacidades del Estado argentino. Y yo creo que eso más bien se explica porque Milei simpatiza con, ¿no? Y recibió mucho apoyo de los movimientos de derecha transnacionales que han encontrado una agenda movilizadora y unificadora en lo que ellos llaman las temáticas pro vida y pro familia, que abarcan desde la prohibición del aborto y del matrimonio igualitario y la eliminación de medidas para proteger a las mujeres y a las personas trans de las violencias que viven cotidianamente, hasta en muchos casos medidas que hoy suenan tan extremas como lo son la prohibición del divorcio. Sí, es que sí, yo creo que es un poco, vamos a ir midiendo justamente esos niveles, pero nos parecía muy importante, María José, detenernos con este tema. Por ahí, por supuesto, repítenos tus redes, porque tenías un libro que recomendar por acá, muy, muy interesante, justamente que habla un poco de eso, de por qué le tienen miedo al género. Who's Afraid of Gender se llama el libro. Entonces, bueno, pues para seguir con esta conversación también en redes sociales, ¿cuáles son tus redes, María José? Claro que sí, encantada. Me encuentran en X, antes Twitter, como @majoursua, y esa es principalmente la red que uso. Bueno, pues María José, te agradecemos de verdad el estar en este espacio, en tu espacio, y nos escuchamos muy pronto. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ahí está María José Ursúa, síganla a través de sus redes sociales. Vamos a lo